tal, amigos de Loto Editorial? Bueno, pues nos encontramos en el Foro del Tejedor, en esta su librería de El Péndulo, y nos encontramos nada más, nada menos con nuestro amigo Oscar Molina. El día de hoy, bueno, tenemos pues el gran evento de la presentación de su texto, Lo siento, no pude hacer algo mejor de mí. Y bueno, ahorita qué mejor que sea Oscar que nos vaya platicando un poco más. Agradecemos al Péndulo, al Foro del Tejedor, y pues sin más le damos la bienvenida a nuestro amigo Oscar Molina. Hola, muchas gracias. Gracias por la organización del evento, gracias por la publicación del libro. Creo que eh, personalmente pienso que ha sido la mejor opción el poder publicar con ustedes, Que pues muchas gracias por después la de haber conocido confianza. tantas cosas. Sí. Sí, sabemos que este mundo de los libros es también cada vez algo muy, muy, muy duro y que no es a veces fácil para quienes no tienen, digamos, un nombre o un renombre, ¿no? En este mundo de las letras, el que se abran las puertas. Pero bueno, platícanos un poquito brevemente, ¿quién es Oscar Molina? ¿Cómo se inicia en este mundo de las letras? ¿Por qué la poesía y no, o además de la poesía, ¿no? Estas multifacetas, partes creativas y creadoras, todo un personaje que poco a poco trataremos de ir desentrañando un poco más. Pues Oscar Molina es una persona que le gusta experimentar mucho con la vida. Eh, ¿Por qué la poesía? Porque también es parte de una experimentación dentro de todo lo que he hecho, ¿no? Creo que para poder llegar a escribir esto que viene en este libro y lo que escribí en el anterior a este, eh, trabajé 2 años de albañil, trabajé un año cargando, descargando trailers, trabajé haciendo trabajo voluntario en Chiapas durante 15 años, en la montaña, y trabajado en proyectos de música con grupos renombrados, y me he ido metiendo a donde me gusta estar, pues, ¿no? En el momento en el que siento que debo de estar. Y pues es que ahí está la poesía. Justo en Okay. donde tú quieres estar y en donde crees que es el momento de estar, vas a conocer muchas cosas que te van a mover, que te van a motivar y que te van a incentivar a escribir, ¿no? Fíjate, Entonces, creo que todo eso que he vivido a lo largo de... Me tardé mucho en sacar este segundo libro, fueron 10 años, 11. Pero bueno, es una recopilación de todo esto, ¿no? todas las No quise sacar vivencias. también un libro antes porque tenía que llenarme. Cuando tú escribes un libro te vacías. Cuando lo publicas es cuando sientes el vaciado. Y entonces necesitas volver a llenarte de emociones, de vida, de experiencias. Y creo que apenas lo pude conseguir y ya me vació otra vez. Otra vez. Fíjate qué interesante, porque a veces cuando uno piensa en poesía, se imagina uno academia, ¿no? Esta parte más técnica, más teórica, y a veces, como comentas, la vida misma, la vida diaria, pues están ahí, ¿no? Las experiencias, las vivencias, y a veces quizá no tenemos el tiempo para detenernos y observar, escuchar. eh, ¿Cómo podríamos descifrar o cómo podríamos llamar la poesía que tú haces? Te lo pregunto porque no sé si te ha pasado a ti, pero de repente cuando uno llega con esa inquietud de querer escribir poesía, llega uno pues, principalmente a las escuelas, a las academias, a los centros culturales y te dicen, híjole, es que mira, pues necesitas tener como una experiencia casi casi divina, como estar tocado por un, no sé, un ser supremo. Y dices, pues realmente la poesía es así, o a partir de tu vivencia, dices, no, más bien es como algo más terrenal, es como la conexión del ser humano con la realidad o con las múltiples realidades, ¿no? Poder expresar quizá de otra manera lo que muchos de nosotros vivimos en el día a día. Eh, la situación de la academia, para mucha gente es lo único dentro de la poesía. Yo estudié lenguas y literaturas hispánicas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Estudié creación literaria en la UASB, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con grandes maestros, donde conocí a uno de mis comandantes en jefe, le digo yo, Yevdet Bayray. Eh, Sin embargo, también conoces dentro de la academia maestros que te dicen, la academia no lo es todo, la poesía está en el vivir. Una frase que tenía uno de ellos, que justamente es Yevdet, nos decía, y creo que fue de las que más me marcaron, eh, para escribir poesía tienes que leer mucho, tienes que escribir lo doble, pero tienes que vivir 4 veces más que todo eso.
Pues tienes que experimentar con tu vida, ¿no? Si no experimentas con tu vida, solamente vas a estar reproduciendo lo que lees. ¿Cómo le podría llamar a mi poesía? Poesía nada más. Poesía vivencial, poesía existencial, poesía de lo que me ha tocado vivir. En este poemario hablo de muchas situaciones que actualmente vive el país, que creo que es una obligación, sobre todo de los poetas, que no nos podemos censurar ni autocensurar, hablar de la realidad política y social de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hay una frase de, creo que es de Voltaire, donde dice que escribir de flores en estos tiempos sería un crimen cuando están pasando tantas cosas. Entonces, creo que trato de presentar parte de lo que ha sido mi vida y también parte de las cosas que me han movido a lo largo de estos años, ¿no? No creo que la poesía tenga que ser de alguien que sea tocado por los dioses o por las musas. Cualquiera tendría y puede y deberíamos de escribir, porque es un alimento para el alma, ¿no? Es una medicina para el alma, te ayuda a sanar. Sinceramente contaré cuánto muchas veces en la noche cuando yo estaba en una situación bastante triste, deprimente, sé que no podía dormir y que pensaba muchas cosas, me ponía a escribir. Me acuerdo que la vez que más escribí han sido 4 poemas en una noche, ¿no? Acabé con dolor de cabeza. Cuando yo escribo Ok. más de 2 poemas en una noche me duele la cabeza. Y y después de eso sentí una paz y una tranquilidad que era necesario que lo tenía que sacar. Lamentablemente nos enseñan que para escribir poesía y para que tú te puedas considerar poeta, tienes que pasar por toda una serie de filtros, pasar a la universidad, que tengas mención honorífica. Lamentablemente, y eso lo puede corroborar muchos poetas, a veces para poder trascender en la poesía necesitas tener muchos contactos, como en muchos otros Como en muchos trabajos, otros ¿no? trabajos. Y conocidos, inclusive se va a ir feo, pero así pasa, ¿no? Inclusive irle cargando los libros al maestro de poesía para que seas uno de sus favoritos. Siempre he estado en contra de ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso me he dedicado más a la situación de la independencia, ¿no? Buscar los espacios, encontrar personas como otros poetas que también les interesa trabajar desde la independencia. Eh, Afortunadamente encontrar editores que también les guste trabajar desde la independencia y con el conocimiento y el gusto por la poesía, ¿no? Más allá que por otra cosa, por la poesía. Entonces, cuando coinciden diferentes mundos, diferentes personas, diferentes visiones, pero que todos se conjuntan dentro de la poesía, pues pueden surgir cosas muy interesantes y muy bonitas, ¿no? Como lo que estamos generando en este momento. Ok. Bueno, y en este proceso de creatividad, ¿no? Bien comentabas hace un inicio, frente a la realidad que tenemos, ¿qué tanta falta nos hace el poder de alguna manera ser nosotros mismos y quitarnos como ese miedo a pensar, a crear fuera como de estos márgenes o de estas normas? Que si bien entiendo que la academia es importante, ¿no? Ahí te dan cierta estructura, cierta eh, completud, pero finalmente al momento en que tú decides eh, que sea tu propia voz la que se escuche, ¿no? ¿Cómo es este proceso creativo en Oscar Molina? Yo creo que de entrada todo depende del atreverse. Atreverse. Cuando tú no te atreves a hacer algo que quieres, te vas a arrepentir toda la vida. A mí me pasó cuando yo tendría como 12 años, eh, no me atreví a hacer algo, nadie me llevó, yo era un niño, nadie me llevó a intentar hacer lo que quería. Entonces, me quedé con esa idea, ¿no? O sea, ni siquiera lo pude intentar. No sé qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Claro, Desde entonces decidí que cada vez que yo quería hacer algo, pues lo tenía que intentar, ¿no? Si funcionaba o no funcionaba, ya era otra esa era historia. otra historia, ¿no? Pero no me iba a quedar con las ganas de hacerlo. Y creo que de ahí depende también mi instinto de la poesía, que a partir de que empecé a vivir, creo que mi primera experiencia con la poesía fue en la primaria, cuando escribí el concurso, me inscribí en el concurso de calaveritas y ganó mi calaverita. Tal vez pueda parecer muy simplón, pero para mí tiene un significado muy importante, porque a partir de ahí fue cuando, bueno, me gustó esto que escribí, ¿no? Y ganó, y está en el periódico mural de la primaria. Después siguieron más cosas.
Pero creo que lo básico para poder escribir en este tipo es el atreverse y el entender tu respiración. Okay. Entender que respiras y que estás vivo. Y entonces cuando tú entiendes que estás respirando, que inhalas, que exhalas, vas a entender tu ritmo, vas a entender por qué hablas como hablas, vas a entender en qué momento estás cortando tus versos, la musicalidad que le das a tus poemas. Y entendiendo esas dos cosas, me tengo que atrever a hacer lo que yo quiero y necesito. Y porque yo estoy respirando y porque me siento vivo, y entonces para sentirme vivo tengo que atreverme a hacer las cosas. Eh, Son creo que mis dos elementos básicos para poder escribir, ¿no? El contenido, lo que tú quieras escribir, es lo de menos porque nadie te lo puede cuestionar. Pero teniendo en cuenta esas dos cosas sería importantísimo, ¿no? Y también el aprender a jugar con las palabras, con las metáforas, ¿no? Es importante conocer la academia, el entender cómo son las reglas de la academia, porque pues puedes romperlas, Claro. pero con un contenido, ¿no? Con un porqué, no por accidente. Okay. Entonces, cuando entiendes esas cosas también, entonces dices, bueno, creo que actualmente no vemos gente que queramos crear una nueva forma de hacer poesía. Eh, pero sí queremos hablar de muchas cosas que no están hablando Claro. y de muchas Eso. emociones que nosotros seguimos teniendo existenciales, que son importantísimas también para que uno se pueda entender como humano y para que puedas compartir con la gente, pero sobre todo para que tú te entiendas. Y justo en este proceso, algo muy interesante en esta obra es, por ejemplo, el tema de la muerte. Se dice, ¿no? Que los mexicanos nos reímos de la muerte, que festejamos a la muerte, pero ya cuando uno se sienta con un papel y trata de darle como otro significado a la muerte, ¿no? En este mundo ahora de lo políticamente correcto y que hay temas que pues van a generar, como tú decías, pues controversias o van a estar esto, atreverse, quitarse en principio uno ese miedo, ¿no? Me gustó lo que mencionas, nadie puede cuestionar, ¿no? Sobre lo que escribes, finalmente es tu, eh, pues es justo tu parte de tu reflejo de ese ser emocional, pero yo veía en los poemas y cuando hablas de la muerte, fíjate, para mí, pues puede ser una buena idea de entrarle al tema sin ver estas dimensiones trágicas o esto desgarrador que de repente observamos en el día a día, en las noticias, ¿no? Quizá para los niños sería una manera muy interesante de acercarlos a un tema tan profundo como la muerte, ¿no? A partir del arte, la poesía, la música, y que comencemos a darle ya otro sentido que nos haga poner un poquito más los pies en la tierra. Finalmente, pienso que lo que estamos viviendo, pues es la consecuencia de la suma de muchos males. Claro. Y parte de eso, lo que decías es siempre respetar las reglas que a veces no sabemos quién las hizo, por qué se pusieron de esa manera y atrevernos a pensar, bueno, no se puede hacer de otra forma. Y creo que a veces hemos ido perdiendo como esta capacidad creativa. Cada vez más lo vemos en los chavitos ahora con los dispositivos móviles, que estamos perdiendo la capacidad de articular diálogos, ¿no? Que estamos cada vez utilizando menos palabras. Y tú hablabas de la riqueza del lenguaje, ¿no? Las metáforas, en fin, las figuras retóricas, etcétera. Y dices, wow, qué padre. Había una discusión muy fuerte si sobre el libro físico iba a desaparecer, pero mientras haya gente que soñamos y que creamos en que el texto es una herramienta y un arma y un mecanismo de expresión de lo humano, pues seguramente seguiremos defendiendo estas ideas, ¿no? Claro. En este proceso de la transgresión, de la libertad, finalmente te has encontrado de seguro con puertas cerradas que por más que tocas no se abren, ¿no? Y frente a eso insistes y vas, esa parte de no desistir, qué tanto el arte te ayuda a soportar emocionalmente como persona, ¿no? Estas, eh, pues no sé si llamarlo tragos amargos o estos desencuentros, ¿no? Que frente a tu idea creativa te dicen, no, es que esto no, esto no, esto no, esto no, o sea, ¿cuántos nos ha recibido, ¿no? Quiero imaginarme que no es fácil, ¿no? En esta parte de la creación, pero bueno, cuéntanos un poco sobre esa experiencia, ¿no? Que, He sido, he sido hasta cierto punto afortunado. Realmente no he encontrado muchos, no por la cuestión de lo cómo escribo, sino
cuando antes que saliera mi primer libro, hace 10, 12 años, iba a haber un encuentro de poesía en el Palacio de Minería, la Feria del Libro de Minería. Y ya no me invitaron porque hice un paro, ¿no? Hice una huelga en la universidad y entonces dijeron, no, ya no lo inviten. Y entonces, bueno, ahí me di cuenta que dentro de las universidades la poesía también tiene mucho peso político, no solamente afuera. Y entonces te das cuenta que las palabras pesan y que si el poeta piensa de cierta forma políticamente, va a afectar los intereses de alguien más, ¿no? Y es que además eso es la obligación de un poeta, no quedarse en medio. Un poeta tiene la obligación de o estás con el gobierno o estás contra el gobierno. No te puedes quedar en medio. Y, y entonces debes de escribir bajo tu consecuencia política, ¿no? Claro. Y entonces lo que sí es que he conocido a mucha gente que alguna vez, creo que alguna vez te lo contaba, ¿no? Un editor me dijo, el publicar un libro te abre muchas piernas. Entonces cuando escuché eso, no, pues con este güey no quiero Aquí no publicar, es. ¿no? O sea, sí, no andamos en el mismo canal, ¿no? Yo quiero que se me abran puertas, ¿no? Pero para con la gente, el poder presentar el trabajo, el que la poesía siga existiendo como ha existido en este país, que ha sido de mucha riqueza. Y además, el, el momento en que tú tienes oportunidad ya de llegar a ciertos espacios, jalar a más banda. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo un proyecto que se llama 21 gramos, en el cual trato de que la poesía se musicalice, presentar la poesía de una forma diferente a como normalmente se presenta, ¿no? Que es en los encuentros de poesía, te invitan, y es otro problema también dentro de este país, que si no eres parte de un grupo, pues no te invitan, ¿no? Claro. Somos amigos todos y entonces vamos a invitarnos entre nosotros, ¿no? Entonces van, leen ellos y se escuchan ellos y se leen para ellos. Una situación bastante rara, pero ¿qué pasa? Y entonces decía, creo que tenemos que romper ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empezamos a plantear con algunos amigos músicos, hacer la poesía de una forma diferente, ¿no? Y presentarla con música, con la estructura de una canción, pero sin cantarla, ¿no? Diciéndola al ritmo de mi respiración. Y bueno, y es un proyecto en el que cuando nos presentamos invitamos a otros poetas, ¿no? A que lean entre canción y canción, a que lean sus poemas y a otros músicos, ¿no? Entonces, como un enriquecimiento, ¿no? Es Claro. como el ir empujándonos entre todos, editoriales, poetas, músicos, entre varias gente de la comunidad artística, que nos podamos ir empujando para hacer algo más grande, ¿no? Ok, fíjate que, y es muy interesante esta parte que comentas sobre la sinergia, ¿no? O sea, finalmente, o sea, has encontrado eco en tus voces y a la vez siento que también eres parte de otras voces, ¿no? Que cada vez se nos complica más trabajar como equipo, como Sí, comunidad, ¿no? O sea, sí, nos sí. hemos vuelto muy individualistas y para mí, bueno, el arte en cualquiera de sus expresiones requiere también de un cierto apapacho, de un cierto cobijo, ¿no? Claro. En este proceso, bueno, comentabas de estas sinergias y que es parte como principio de vida y de tu forma creativa de crear poesía, el impulsar a otros, el jalar a otros, el generar esta comunidad. ¿Y qué tan difícil ha sido para ti? O cómo ves en este caso a la sociedad mexicana? ¿Está dispuesta a jalar o a ser jalado? ¿O seguimos peleando por nuestra individualidad bajo esta lógica comercial, el dinero, la fama? Porque creo que son, bueno, al menos como yo pienso la poesía, pues es una forma de vida. Sin duda, el artista tiene que comer, o sea, eso es, ¿no? Pero qué tan difícil, qué tan fácil, cómo ha sorteado Oscar Molina estos procesos, ¿no? Creo que parte de este problema es por lo que nos han enseñado tanto en las escuelas como en los medios de comunicación. Y eso nos genera mucho individualismo. Sin embargo, y competencia. Sin embargo, cuando te decía, trabajé de albañil varios años y en comunidades indígenas haciendo trabajos de albañilería, conocí a mucha gente que era albañil como tal, que sí eran albañiles, maestros albañiles. Y entonces platicabas con ellos, o platicabas con la banda de las comunidades, y eran pura poesía. O sea, ellos te hablaban y eran pura poesía, sin estudiar, sin saber que eran poetas. Las frases que decían, la imagen que te decían de cómo se iba anocheciendo,
de cómo empezaban a cantar los grillos. En Chiapas dicen que cuando los grillos cantan es porque están espantando a la muerte. Ok. Son Eso unas imágenes bien bonitas, ¿no? Entonces, eh, entiendes que toda esa gente que además trabaja en comunidad, la banda que realmente trabaja en comunidad, que ha tenido que sortear la vida de una forma diferente, eh, son poetas, son gente que quiere jalar, son gente que impulsa su vida a diario y pues de ellos he aprendido mucho, he tratado de ir aprendiendo todo porque ellos sí están como en otro nivel espiritual, ¿no? Pero he tratado de ir entendiendo cómo es la situación y entonces he tratado también de plasmar algo de lo que ellos me han ido enseñando también en la poesía. No solamente han sido mis maestros de la academia, han sido también mis maestros fuera de la academia y mis maestros que he conocido en mis otros trabajos. Ok. Fíjate, y en este proceso, ¿qué tan importante es el aprender a escuchar y observar? No, es 100% fundamental. Si tú como poeta no escribes, digo, no escuchas, no observas cuando vas caminando por la calle, no escuchas a la otra persona cuando está hablando, te estás perdiendo de muchas imágenes. Te Ok. estás perdiendo de una gran cantidad de material que para ti te va a funcionar después. A veces vas en el metro y ves que pasa algo y o lo apuntas en un cuaderno, o lo apuntas en tu celular, o vas caminando y ya sacas una foto. Pero sí hay muchas cosas que puedes ver y que puedes hacer. Si no ves, si no observas, si no escuchas, si no te detienes, si no te detienes tantito y reparas en lo que está alrededor tuyo, te pierdes de mucha poesía que está alrededor. Fíjate, y Hasta que, de las tragedias puedes sacar claro, sí, poemas, justo, ¿no? ¿no? Pero fíjate eso que comentabas, si no te detienes, o sea, ¿qué tanto hemos perdido esa capacidad de darnos un minuto, ¿no? Frente al suceso, el hecho, el evento que estés presenciando, ¿no? Sí, Y los no, pasamos de largo. en las ¿Y qué mañanas dices, bueno? cuando voy a trabajar, te das cuenta, la gente, caminan, caminan, caminan. Muchas veces no tienen, porque no tenemos o no tienen tiempo de respirar, porque la misma situación política, económica, social del país te empuja, ¿no? Entonces sí es importante que sigamos existiendo gente que se retiene y que ve y que puede decir, mientras vamos caminando, pasa esto también. Claro. Fíjate, qué buena lección para los que no estamos, digamos, propiamente dentro de las artes, esta capacidad de detenernos, de observar, de escuchar. ¿Tú piensas que si la sociedad comenzara cada vez más a detenerse un poco, a observar y escuchar, podríamos ir hacia a otros destinos, a otros rumbos que no es esto que estamos teniendo Sí, pero nos tienen que dejar y no te dejan, y no te deja? no te Justo dejan. No es una cosa de la gente, es una cosa del sistema. del sistema. Porque si no llegas a tu trabajo a la hora que tienes que llegar, Claro, adiós, te quedas sin comer, te quedas sin comer tu familia. Yo no tengo familia, entonces puedo irme retrasando, ¿no? O sea, no tengo una familia a la que tenga que mantener, entonces si quiero puedo llegar 20 minutos tarde y si me corren, pues bueno, ya ni modo, ustedes disculparán, ¿no? Porque además he decidido hacer esto así de mi vida, ¿no? Me queda claro que para poder seguir escribiendo, yo en lo personal no es que tenga que ser así, para poder seguir experimentando, para poder seguir trabajando en las cosas que yo quiero hacer, el que yo me aviente a tener una familia perjudicaría a mi familia y me perjudicaría a mí y tal vez pueda sonar un poco, eh, ¿cómo se dice cuando? Se me olvidó la palabra. Eh, egoísta, no sé. Egoísta. Pero yo no creo en las personas que tienen una familia y la dejan abandonada. Entonces, tienes que pensar bien en eso, ¿no? Tú como escritor, ¿no? Yo conozco a muchos escritores que pasan por ese proceso. Yo no quiero ser así. Yo quiero seguir trabajando para experimentar esto. Tengo en proyecto un libro, por ejemplo, un libro que quiero que hable acerca de los crímenes que están pasando en este país, de la violencia más bien que está pasando en este país. Tienes que experimentar muchas cosas para poder llegar a eso. Y entonces, dentro tengo una serie de planes en mi cabeza que tengo que hacer para poderlo acabar. Y es justo eso, ¿no? Sabes que cuando tienes una familia no puedes hacer muchas cosas. Es como los pilotos de carreras, ¿no? Cuando ellos ya tienen una familia ya no pueden correr tan rápido. Su mismo instinto hace que le bajen la velocidad. Claro. Lo mismo pasa cuando escribes, ¿no? No quieres. Decía, para ser poeta tienes que cerrar los ojos, pisar el acelerador y a ver contra qué A te ver, estampas. contra lo que das. Y sí, así es.
Ok, pues qué interesante. Lástima que el tiempo nos lleva, justo hablamos de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, pues interesantísimo, nos quedamos con muchas dudas, muchas preguntas, mucha curiosidad para saber más de ti, de tu obra. Y pues nada, agradecerte por estos minutos para Loto Editorial, amigos. En breve estaremos presentando esta obra en el péndulo, particularmente en el Foro del Tejedor. Acompáñanos a través de nuestras redes en vivo. Y bueno, no nos queda más que agradecerte, Oscar. Como siempre, un placer escucharte. Y pues aquí estamos. Si en algo podemos apoyar como editorial, pues también tenemos este compromiso de ser un medio, ¿no? Para aquellos que no encuentran de momento, pues, quién los cobije o quién les apoye, como en esta sinergia que mencionabas, ¿no? En esta idea de hacer comunidad. Y bueno, pues nada, agradecerte por estos minutos y pues esperaremos ya con ansia la presentación de este texto. Sí, Pues yo muchas también. gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.